agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Te adoramos, Señor. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Aleluya. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Te amamos, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por tu sangre. Te adoramos, Cristo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Siempre es su misericordia. Aleluya.
Paz y victoria en el nombre de Jesús. Muy bienvenidos a esta nueva conexión wesleyana para reflexionar en torno a un compromiso de familia. Ese es el título de la reflexión de este día, un compromiso de familia. Para eso analicemos los versículos de Josué capítulo 24 como base, versos 14 y 15. Dice así a la letra: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por tener la oportunidad de poder compartir este pensamiento basado en este texto que hemos leído. Señor, te pido que me des de tu gracia. Ayúdame a hacerlo y dame tu sabiduría para poder desarrollar esta reflexión. Gracias por mis hermanos, hermanas que ya están conectados. Te alabamos y te damos solo a ti el honor y el reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se dice de Josué en una nota que se añade al pie de la página de la Biblia Septuaginta, o la de los 70, más conocida así. Y dice: un testimonio de Josué, un testimonio de la admiración en la época posterior al desierto. La tradición judía demostraba todavía por la persona y la obra de Josué. Y dice: Josué, hijo de Nun, fue guerrero valiente, sucesor de Moisés en la misión profética. Él fue, según su nombre, grande para la salvación de los elegidos de Dios, es decir, para Israel, para tomar venganza de sus enemigos y dar posesión neta a Israel en torno a su heredad. ¡Qué magnífico era elevar sus manos y al blandir su espada contra las ciudades! Y dice y añade: no se detuvo el sol al extender él su mano, y uno solo día fue como dos. Invocó al Altísimo y Poderoso al presionarle por todas partes sus enemigos, y el Señor, que es grande, lo escuchó, y haciendo llover piedras de granizo de gran potencia. Eso es lo que dice una nota al pie de la escritura Los 70. Josué, un muchacho, dice la Biblia que era un joven, que aprendió de su mentor, de su maestro, llamado Moisés. Él estuvo presente en algunos eventos poderosos, como por ejemplo en la segunda ocasión cuando Moisés subió al Sinaí. Moisés estuvo cuando la gloria de Dios descendió también al tabernáculo de reunión en el desierto y no pudo entrar Moisés. Fue un hombre, un joven valiente, con una mente de conquista. Fue distinto a los demás. Josué y su compañero Caleb fueron los únicos sobrevivientes que salieron de Egipto para entrar a poseer la tierra de Canaán. Y este fue a quien Dios escogió como sucesor. Ahora, ya aproximadamente de 40 años, Josué comienza el gran desafío de ser el líder de toda esta nación de Israel. A propósito, los israelitas, cuando asumen que Josué
es el que iba a liderar de ahí en adelante la conquista, lo único que le piden es que Dios esté con él así como estuvo con Moisés. Era una petición de Israel. Habían conocido a un hombre de Dios y ahora a Josué le pedían el sello de Dios en su liderazgo. Pasaron el Jordán, dice la Biblia, previo un tiempo de santificación. Y comienza la conquista de Canaán, comenzando por Jericó. Y así vienen una y otra conquista, hasta lograr ya conquistar casi todo el territorio cananeo. Desde entonces que asumió Josué, de 40 años, ya había pasado más de 40 años extra, luchando junto al pueblo del Señor, y llega el momento en que Josué comienza a descansar. Y a la edad de 110 años él muere. Pero él, en uno de sus últimos discursos, y tal vez el más magistral, que nos menciona el mismo libro que lleva su nombre, Josué, es el que acabo de leer en algunos versículos 14 y 15. La Biblia menciona de que en esta ocasión Josué le comienza diciendo en un discurso, ya no como un hombre de conquista, sino como un anciano preparándose para el encuentro con su Dios, es decir, para la muerte. Y lo primero que le dice: teman a Jehová y sírvale con integridad y en verdad, refiriéndose al gran Israel, que por mucho tiempo fue un pueblo con una escasez abismante de obediencia a Dios. Entonces él discierne los pensamientos y las decisiones que Israel posiblemente iba a tomar. Entonces, las tierras a esta altura de su vida ya habían sido repartidas a cada tribu. Entonces era el tiempo de el anciano Josué para entrar a la próxima tierra prometida, a la presencia del Señor. Él tenía una satisfacción por haber cumplido la tarea que Dios le había encomendado. Siquem, ahí estaba, la tierra de Siquem, fue el lugar de reunión y el lugar de su discurso magistral, en donde hace el desafío de que se tornen a Dios y de que de una vez por todas dejen escapar desde su corazón los dioses de sus padres que habían servido al otro lado del río, refiriéndose de donde Dios había sacado y llamado a Abraham, pero también a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Y número 3, y sirvan a Dios. Josué les recuerda que hasta en ese momento la gracia de Dios había sido tan real como el aire que se respira en toda la travesía de conquista. Josué, él firma con su boca, con sus labios y sus palabras, que él ya había tomado una decisión y que esta decisión no solamente era para él, sino que para toda su casa, para toda su familia. En medio de este discurso de despedida del líder Josué, pone en el corazón su último legado en este discurso. El más grande de todos, no solo era la conquista, sino el poder servir a Dios con integridad, en verdad y de todo corazón. Josué le da la opción de escoger, de servir a Dios. Escogeos hoy. Fue la tentativa del líder de Dios. Se ha dicho que uno de los asuntos más riesgo o que puso Dios en nosotros como seres humanos es el libre albedrío. Hermanos, usted y yo somos libres de escoger, así como lo fue el pueblo
de Israel ante el tremendo desafío implantado por Josué en ese discurso. Escogeos hoy a quién van a servir. La verdad es que hoy nuestra sociedad se destruye en pedazos. Y una de las instituciones más atacadas por el diablo es la familia. Por eso he querido tomar estos textos, un compromiso de familia. Qué saludable es juntarnos y poder orar. Qué saludable es poder conversar con nuestros hijos cuando ya crecen y conversar de Dios, hablar de Dios, poder lanzarlos, como dice la Biblia, como flechas de fuego, como flechas en manos del valiente, porque esos son nuestros hijos. Nuestros hijos deben ir más lejos de lo que tú y yo hemos llegado. Nuestros hijos deben de tener una comprensión más profunda de lo que significa servir a Dios, de lo que significa estar conectado con Dios, pero también de los peligros que significa vivir lejos de Dios y no estar conectado con Él. Por eso, estimados padres, debemos ser continuos atalayas de nuestros hogares, ver el mal, ser avisados, entender los tiempos y poder ser hombres de Dios, no solo para orar con nuestros hijos, que es bueno en gran manera, sino poder advertirle con firmeza y convicción de que lo mejor que nos puede pasar es Dios, de que hay un antes y un después de cuando Dios se aparece a la vida del ser humano. El pueblo de Israel tenía dos opciones en este discurso: rechazar el llamado de Josué o simplemente aceptar el llamado y convertirse en aliados de Dios. Servir a Dios plantea una decisión prioritaria. Y justamente el pueblo, después que Él le dice, sirvan a Dios con verdad y en integridad, y le dice que rechacen los dioses de sus padres y de los amorreos en cuya tierra estaban, y le dice Él, yo y mi casa ya hemos decidido servir a Dios. El pueblo en igual manera responde. Tiene una decisión en unidad. Y dicen así: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Si hay alguna herencia que nosotros como padres debemos de dejar a nuestros hijos, es de que ellos puedan capturar en su corazón y capturar en la comprensión humana de que Jehová es el Dios de la verdad. Es que la Biblia, creer en la Biblia, no de una forma histórica, sino de una óptica espiritual cargada de fe en ella. Y poder creer que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y que es útil para redarguir, pero también que es útil para preparar en todo al hombre y a la mujer de Dios de todos los tiempos y de todas las edades. En este tiempo hago un llamado firme a la convicción de la fe en la palabra y poder volvernos a Dios con todo. El desafío es a diario. Sin duda, la fragilidad humana hace de que podamos enfocarnos a nosotros mismos. Y eso repercute
en una decisión egoísta. El diablo nos roba la bendición de mirar a Dios y de mirar a Dios como Él desea que nosotros le miremos y como Él desea que nosotros le sirvamos. Por eso, padre y madre, es tan necesario que tú y yo nos conectemos con Dios. ¿Cuánto tiempo a veces perdido? ¿Cuánto tiempo a veces perdido? Y no somos capaces de influenciar en forma positiva sobre nuestros hijos. Ahora que no nos hemos podido congregar, que es en el caso nuestro, ¿habrá alguna diferencia entre la intensidad de que tú y yo busquemos a Dios? ¿Habrá alguna diferencia en que nuestros hijos dejen de buscar a Dios? En reiterada ocasión hace un llamado el autor de los Proverbios: hijo mío, refiriéndose en cada expresión de esas a que esté atento a las instrucciones del padre o de los padres. Una vez que el pueblo respondió, Josué otra vez responde al pueblo y le dice: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y advierte: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haga hecho bien. Y el pueblo vuelve a responder por segunda vez y dice: no, sino que a Jehová serviremos. Entonces Josué le dice: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y finalmente el pueblo responde con una tercera respuesta: somos testigos. Servir a Dios plantea una decisión prioritaria, es decir, Dios es lo primero. Josué, por su parte, ya había tomado su propia decisión respecto a quién escoger. La de él fue una decisión basada en el conocimiento que tenía de Dios, desde muy joven, por supuesto, y su resolución de permanecer fiel a esa misma convicción de él. Y no solo a él, sino junto a toda su familia. Pero como Josué conocía que este pueblo era vulnerable, le confrontó con respecto a su propia decisión. Amigo y hermano, este es un tiempo en que es muy especial, porque estamos sirviendo a Dios sin congregarnos. Y no sé si para algunos será más fácil o será más difícil. Pero el Dios que llamó a Josué fue el mismo Dios que llamó al pueblo a servirle. Y el mismo Dios que nos llamó cuando nos congregábamos, también nos sigue llamando cada día a poder servirle sin congregarnos. Dios nos respaldará en todo nuestro camino. Dios no es un Dios de templo, sino que habita en el corazón del hombre y busca espacio en él para que sea Señor, amo y dueño de la vida. Josué, al principio, con cierto temor, y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Posteriormente a ello, le dice el mismo Señor, príncipe de Jehová de los ejércitos, que estaría con él en toda la conquista y que Jericó era de su propiedad porque ya había sido entregada en manos de Josué. Y posteriormente Josué termina su vida, el telón de su vida se cierra cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor nos ayude a poder entregar eso tan preciado, este legado tan preciado que es Dios, que no está en un envoltorio religioso, no, que es Dios. Y si queremos conocer a Dios, debemos
escudriñar la palabra, debemos atesorar la palabra. No solo debemos creer, sino tener fe en su palabra. Y saber de que el manual de instrucción de vida es ella. Y de que a causa de nuestra obediencia, las bendiciones nos seguirán. Y de que así tendremos familias fortalecidas, fortificadas, fuertes, con convicciones reales. No importa cuánta tempestad levante el diablo a nuestro alrededor, con convicciones falsas, con fe errática, con un libertinaje a la puerta de nuestro hogar. No importa cuánto sea el fuerte viento que quiera penetrar nuestros hogares, pero si nuestro hogar está fundamentado en la palabra, que es Cristo mismo, que es la roca, nada de ello nos hará desistir. Señor, he predicado tu palabra. He hecho esta reflexión conforme el corazón, Señor, mi corazón había ido desarrollando esta temática. Y deseo, Señor, con un profundo espíritu de convicción, de que esta palabra penetre en aquellos que la van a oír. Y de que podamos compartir esta palabra. Porque es necesario. Es necesario, Señor, no solo nosotros servirte, sino que es urgente el llamado que tú nos haces a nosotros como Padre, poder transmitir el verdadero evangelio a nuestros hijos. Gracias, Señor. A usted le damos todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.